Jimmy Morales es un personaje conocido de la vida pública nacional. Ya trae una carrera televisiva, ya tiene nivel de apego entre la población guatemalteca, pero el conocimiento o la razón por la cual el guatemalteco conoce a Jimmy Morales es por su historial en la comedia, en la televisión de entretenimiento. ¿Qué es lo que lleva a Jimmy Morales a hacer ese salto de la televisión de entretenimiento a la política? Porque pareciera que es una desviación de 180 grados en su carrera profesional. ¿Cómo explicar entonces al guatemalteco esa mutación de lo que representa la figura de Jimmy Morales? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todas las personas que muy amablemente están sintonizando Radiografía Política y Radio Infinita. Con relación a la pregunta que me hacías, pues es realmente un poquito complicado poderla responder, porque efectivamente el tema de la desviación de 180 grados, pues también habría que verificarla. Si un médico se dedica a la medicina y de pronto aparece en temas políticos, le diríamos que es un cambio de 180 grados. Y hemos tenido vicepresidentes médicos. En el caso de ingenieros, el hecho de dedicarse a la ingeniería y después hablar de una participación política es un cambio de 180 grados. Y nunca hemos hecho esa pregunta a otros profesionales. Y en el tema de la televisión de entretenimiento, pues hoy por hoy efectivamente yo creo que es una gran ventaja, porque hoy por hoy me conoce un 90% de la población guatemalteca. No solamente en un espacio pequeño como la capital, sino a nivel nacional. Incluso fuera de las fronteras tenemos 2 millones de guatemaltecos que nos han logrado conocer a través de la industria del entretenimiento y han logrado ver películas incluso con mensajes de crítica social, con mensajes de mucha solidaridad, con mensajes de mucha reflexión. Entonces, para mí eso, más que convertirse en un giro de 180 grados, se convierte en una ampliación de la perspectiva. Porque también podríamos hablar del tema empresarial, en donde pues hemos sido empresarios durante los últimos 20 años, el tema docente, académico, donde hemos sido catedráticos universitarios en distintas facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y pues lo que estamos haciendo aquí es, creo yo, mostrando la necesidad que tenemos los guatemaltecos de precisamente ya no dejar que la misma gente siga participando, la misma gente que hoy por hoy nos tiene como nos tiene, y que, como diría un amigo, si tener experiencia en administración pública es relacionarlo a uno con corrupción o con cualquier mala administración de una entidad pública, prefiero no tener la experiencia. Entonces yo creo que Guatemala hoy está sedienta de nuevas caras, está sedienta de nuevos liderazgos, está sedienta de darse una oportunidad en la cual poder confiar en gente honorable, en gente que le respalda precisamente una carrera conocida. Y qué mejor que los medios como para poder aprovechar esa posibilidad. ¿Cuál es el fundamento de su propuesta, licenciado Morales? A ver, entiendo que contar con tantos años de experiencia en los medios de comunicación le dan un bagaje importante en cuanto al conocimiento de parte del público. Pero para ser diferente hay que tener ideas diferentes. ¿Cuál es esa idea diferente por la cual usted aboga? Bueno, hay tres que yo creo que podrían ser el fundamento de toda la propuesta. En el caso del FCN Nación, que es el partido del cual yo soy secretario general, tiene un corte libertario, o sea, es de ideología libertaria. Sin embargo, el nombre de Convergencia plantea también la posibilidad de reunir a todas aquellas personas que tengan un ideal, que es la nación, Frente de Convergencia Nacional. Yo personalmente soy nacionalista, creo en los procesos democráticos y me fundamento en principios cristianos. Entonces, ahí podrían ustedes ir más o menos identificando cuál es la corriente de pensamiento que me tiene acá. Y como nacionalista, precisamente yo hago un llamado a todos los guatemaltecos a que dejemos de echarle la culpa a entes externos, a otras personas de la realidad que nosotros estamos viviendo. La primera propuesta es el nacionalismo, la necesidad y la responsabilidad que tenemos los guatemaltecos de participar en política.
En cuanto a la unidad que creo yo que todos estamos en la misma lid, es una lucha total contra la corrupción. Tolerancia cero a la corrupción. Todo lo que esté fuera de la ley es corrupción. Todo aquello que no esté establecido en nuestras leyes y le queramos encontrar un recoveco, está fuera de lo que nosotros podemos proponer. La huizachada es corrupción. La huizachada es corrupción. Todo aquello que querramos plantearlo como que tiene salida, como que no tiene salida, eso es corrupción. Y todo eso es lo que no tenemos que aceptar los guatemaltecos. Que se pueda de un solo tajo, tal vez es imposible, pero poquito a poco luchar contra eso con el ejemplo, yo creo que sí se puede lograr. Y con respecto a una propuesta política, recién terminé un doctorado en seguridad estratégica y precisamente hacia ese lado es que yo creo que debemos enfocar todo lo que se tenga que hacer en lo que es la cosa pública. Todo es cuestión de seguridad. Por ejemplo, matan las balas. Está bien, pensemos en el orden público, pero también matan el hambre. Tenemos que pensar en una seguridad alimentaria y nutricional. No es posible que cada 5 años tenemos el fenómeno de la niña, cada 5 años el fenómeno del niño. O sea que cada 5 años hay inundaciones y estamos luchando por controlar las inundaciones que se dieron cuando pudimos haber trabajado en verano el cauce de los ríos, pudimos prepararnos para desviar esa agua a través de sistemas de compuerta y lagunas para poder tener en el verano época seca todos los años, 6 meses al año. Pero no lo hacemos. Cada 5 años vienen las sequías. 45 años de canícula y una gran emergencia nacional para poder erogar gastos sin ningún respaldo porque es de declaración o se declara emergencia nacional y empezamos otra vez a ver el mismo fenómeno toda la vida. ¿Y qué fue lo que teníamos que pensar? En una política de seguridad alimentaria y nutricional. Matan las enfermedades, matan las balas, mata el hambre, matan las enfermedades. ¿En dónde está la política de seguridad de salud o una seguridad hospitalaria? No es posible que todos los gobiernos estén diciendo, es que culpa del anterior gobierno no tenemos médicos, no tenemos hospitales, no tenemos medicinas. Entonces nosotros, en resumen, sería un nacionalismo de responsabilidad individual, que en vez de echarle la culpa a todos los demás nos pongamos a trabajar. 2, una lucha frontal contra la corrupción, desde adentro del Estado y de afuera del Estado, porque las constructoras, ustedes mejor que nadie lo sabrán, son las que se prestan para que solo el 35% del presupuesto de las obras lleguen a destino final. Todo lo demás va quedando en ciertos bolsillos y la pregunta ¿es culpa solo del que está dentro del gobierno o también del que está afuera? Y finalmente, una política de realmente seguridad estratégica que no solamente piense en el orden público, sino como lo plantea el mismo Estado canadiense ya por los años 90, una seguridad ciudadana que tiene que ver con la protección a la persona y la protección a la propiedad de la persona. Y todo eso se fundamenta en el desarrollo humano. Es decir, ¿cómo podemos pensar en un desarrollo nacional si no hay educación? Tengo un ejemplo de que dentro de poco lo van a ver ustedes mejor. Admiramos a los suizos porque hablan 4 idiomas, ¿verdad? Francés, alemán, inglés y algunos castellano e italiano. Pero yo recientemente platiqué con un muchacho en una gasolinera en la zona 8 que ni siquiera había culminado su primaria y le pregunté por qué no había terminado su primaria, por problemas económicos y porque la escuela quedaba muy lejos. ¿De dónde sos? De Cotzal. Entonces hablas Ixchil. Sí, pero también hablo quiché y cachiquel. Y conste que me estaba hablando en un muy buen castellano. 4 idiomas habla el suizo, 4 idiomas habla el de la gasolinera. Solo que el paisano, mientras que el suizo los aprendió en su casa, en la escuela, en la universidad y en todo un sistema que le dio facilidades para hacerlo, él lo aprendió en su casa y en su necesidad de supervivencia, porque ni siquiera terminó la primaria, mucho menos ir a la universidad. Pero la situación del sistema acá ha sido hostil para él. Entonces, tenemos que pensar en un sistema de seguridad mucho más grande que solo crecer en número de policías y poder generar las oportunidades que Guatemala necesita. A ver, licenciado Morales, entiendo su planteamiento y me parece muy interesante, pero para tener esto se requiere recursos, se requiere tener finanzas. Si algo no es políticamente correcto, es hablar de impuestos, hablar de carga tributaria, hablar de que tenemos que trabajar, pero también tenemos que aportar.
¿Cuál es su planteamiento en materia fiscal? Bueno, pues efectivamente, yo creo que todos los politicólogos y el licenciado Chicola, vamos a plantearlo acá. ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto de Guatemala respecto de su Producto Interno Bruto? El 11%. ¿Y el de Costa Rica? Está en torno al 18, 20%. Eso significa que nosotros tenemos menos inversión que los demás países. O sea que el problema no es precisamente la deuda en la que una persona o un país podría incurrir. El problema es la calidad del gasto. Y es lo que estamos platicando de la lucha contra la corrupción. Acá es que nos van a dejar endeudados. Nadie, si no tiene recursos, puede hacer algo si no acude al crédito. El problema acá no es la cantidad que vayamos a pedir prestada, sino el uso que le vamos a dar a ese dinero. Ahorita se está hablando de 70,000 millones con el presupuesto que fue aprobado de una forma muy, muy oscura a finales del año pasado. Pero ¿cómo venía planteado ese presupuesto? ¿Venía de una forma transparente o ya venía una trampa metida en el presupuesto? Entonces, se necesitan recursos y definitivamente el recurso se va a poder pedir cuando la población vea que hay por lo menos una buena intención en el manejo de esos recursos. Entonces, con esto estoy respondiendo de la forma correcta y con la verdad. Yo no les voy a decir, no hay que endeudarse más. No, si yo no tengo casa y necesito casa, yo necesito conseguir una hipoteca. Pero si pido la hipoteca y en vez de comprar la casa, me compro un carro, me voy de fiesta, regalo el dinero, está mal en mis finanzas personales. Lo mismo es a nivel empresarial y lo mismo es a nivel nacional. Al momento de plantear una propuesta de combate a la corrupción y de promoción de una política de transparencia, siempre la duda natural que le surge al guatemalteco es el problema de los incentivos en el sistema. Porque para que un partido llegue al poder, ya sea en el legislativo o al ejecutivo, pues tiene que participar bajo las mismas reglas de un juego ya viciado, de un juego corrupto, de un juego, por lo menos a nivel electoral, donde quien más gasta es quien más posibilidades tiene. ¿Cómo garantizarle al guatemalteco que el partido, el vehículo que va a usar Jimmy Morales para llegar al poder, pues no va a caer presa de esos intereses que una vez en el poder quieran pedirle favores de vuelta al presidente, al gobierno, y termina generando ese círculo vicioso de corrupción y de inversión en campaña que hoy tiene capturado a los partidos políticos? ¿Qué es lo que Jimmy Morales piensa hacer diferente para romper un poco esa tendencia que pareciera que ya capturó a nuestro modelo? Bueno, voy a citar las palabras de un gran amigo, Jaime René de la Peña Chávez, uno de mis mentores políticos. Y él me decía una frase que sirve para contestar la pregunta, ¿qué garantiza? Y en realidad una garantía no hay. Y la frase que me decía Jaimito es, el profeta del futuro es el pasado. ¿Quieren ustedes saber cómo va a ser una persona en el futuro? No miren su presente. Porque ahorita yo les puedo decir de todo y les puedo ofrecer hasta lo que es imposible, como anda ahí un candidato hasta escribiendo en papel todo lo que hace 4 años estaban en contra de ellos, pero ahora es lo que se ofrece. Pero el profeta del futuro no es el presente, el profeta del futuro es el pasado. Yo tengo 20 años en los cuales me pueden revisar mucho más fácil que a cualquier otro, porque yo he sido expuesto en medios. Yo he sido un hombre que no he hablado mal, sino que siempre he llevado mensajes positivos e inspiradores. Vengo de vender plátanos en el mercado de Santa Luisa, allá al final de la zona 6. Vengo de sentarme en una letrina. Yo sé lo que es la pobreza. ¿Cómo le podemos hablar de libertad a la gente que nunca ha sido libre? ¿Cómo le podemos hablar de pobreza? ¿O cómo puede hablar de pobreza a alguien que nunca ha sentido la necesidad en la vida? Yo lo que tengo como garantía es mi pasado. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Les hablé que tenía mis fundamentos cristianos y es sobre lo que me he basado y desde siempre ustedes van a escuchar que este ha sido mi discurso. No es un discurso que lo haya iniciado cuando empecé en política, sino que vengo incluso de egresar del Seminario Teológico Bautista, en donde había un lema precioso y el lema era salvos para servir. ¿Quién necesita la ayuda? Ese es el prójimo. Hay que servirlo y hay que ayudarlo. A mí me ha ido bien. Vengo de vender plátanos en el mercado. Vengo de una madre viuda.
vengo de saber lo que es la adversidad y bendito sea Dios, me ha bendecido con una madre tan linda en donde ella sabía que el deber era una responsabilidad más que un derecho. Y que a través de ese esfuerzo, bendito sea Dios, estamos bien. Soy egresado de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Ciencias Económicas, en el tiempo que la conciencia social era uno de los grandes alicientes y martillos. Y yo nunca pertenecía a un solo grupo de dirigencia estudiantil, ni pertenecía a ninguna asociación. Sin embargo, la conciencia social más el concepto cristiano de las dos instituciones que son mi alma mater, sí hizo mella en mí, y yo soy deudor de Guatemala. Yo no sé si ustedes son egresados de la San Carlos, pero ¿saben ustedes cuánto se paga en la San Carlos al mes? 5 quetzales se paga al mes. 75 eran de inscripción. Son 21 de inscripción y 5, ahorita son 71 al año. Al año, sí. Multiplicás 71 por 5 años, no te llega ni siquiera a 400 quetzales. Por 400 quetzales saqué yo mi licenciatura en administración de empresas. Pero eso cuesta, o eso pagué yo. Eso pagó. De eso no tenemos duda. De eso ¿Cuánto pagó. cuesta? Lo pagó el pueblo de Guatemala. Sin duda. Y cuesta cualquier cantidad de dinero. ¿Qué es lo menos que tiene que hacer un estudiante sancarlista? Devolverle a Guatemala. Y no estoy hablando de mensaje social ni nada. Estoy hablando de responsabilidad individual. El ciudadano que intenta salir adelante, lo primero que hace es tratar de comprarse un auto para salir del calvario del transporte público y tratar de pagar un médico privado para no tener que llegar al Roosevelt, al San Juan, o si ya tiene ese servicio el IX, ¿no? Es de tomarlo como un impuesto adicional a lo que ya paga uno, o hay que reforzar este tipo de instituciones. Bueno, en realidad esa es una pregunta un tanto compleja porque tendríamos que plantear el tema de la seguridad privada, que todas las colonias tienen seguridad privada. Bueno, todas las de clase media estamos hablando, ¿verdad? Más que un nuevo impuesto, esto realmente es un costo, a lo que se le llamaría en economía un costo social, en donde definitivamente se está cargando con las penas de otros precisamente por una mala administración pública, según lo que yo logro entender. No podríamos decir que es una doble tributación, sino que lastimosamente es una consecuencia de un mal sistema de servicios públicos que definitivamente han obligado a la clase media a buscar otros recursos. Hablemos de la educación, por ejemplo. Yo tengo 4 hijos. Inscribir 4 hijos en enero es un asalto a mano armada. Y los libros. Yo no sé si ustedes tuvieron esa oportunidad, pero yo heredé libros. Yo estudiaba con los libros de mi hermano. Y mis hermanos estudiaban con mis libros. Y a veces mi hermano menor estudió con los libros de mi hermano mayor. Cuando estaba, voy a mencionar nombres, pero creo que no existen las marcas, pero Elsie Sierra, Oscar de León, sucesores. Pero ahora, año con año tienes que cambiar libros. ¿Por qué? Porque los libros de texto... de Oscar de León Palacios. Ahí está, ya viste, Pepe y Lolita y todo. Sí. Pero una cosa es Pepe y Lolita, un cuaderno que te costaba unos 50. Pero ahora los libros de texto que te cuestan 200, 300 quetzales vienen para ser manchados. De tal cuenta que al otro año ya no los puedes utilizar. ¿Pues crees que un país como Guatemala podría darse ese lujo? Y definitivamente eso viene desde una política del Ministerio de Educación. Y no solamente estoy hablando de la escuela pública, sino del castigo que está recibiendo la clase media a través de sistemas y de políticas que se dan en la iniciativa privada. Definitivamente que sí, que no es un doble impuesto ni es una doble tributación, pero sí es una muy mala política económica para un país como Guatemala. Dick. A ver, nos pregunta otro radioescucha si Jimmy Morales se compromete a brindar seguridad real en todos los estratos sociales y cómo garantizar el buen funcionamiento de la Policía Nacional Civil, que pareciera que es como poner a los perros a cuidar las salchichas. Bueno, lastimosamente esa es la percepción de la población, es algo que yo no puedo irme en contra. La población lastimosamente ha perdido la confianza en las instituciones del Estado, y no solamente en la policía, sino en todas. ¿Cómo garantizar yo o cómo poderme...? El compromiso está, y la ley en la Constitución Política de la República plantea como primera literal del 173 que es deber o es función del presidente cumplir y hacer cumplir la ley.
Hoy por hoy no es el ejemplo que hemos visto, sino por el contrario. El incumplimiento, como todos los demás lo hacen, pues yo también lo puedo hacer. Yo creo que el compromiso de todo líder político que tenga pretensiones de ser candidato presidencial, porque quiero aclarar que yo todavía no soy candidato presidencial. Yo estoy luchando por convertirme en un candidato presidencial y hemos respetado hasta aquí la ley y seré proclamado, si Dios lo permite, en la Asamblea Nacional y si las bases así lo plantean. Pero toda persona que tenga ideales de convertirse en presidente de Guatemala, yo creo que tiene que tener un compromiso. Y es compromiso con la nación, es un compromiso con quien lo está poniendo donde está o donde va a llegar y representar a esas personas. Así es que, ¿cómo hacer que la policía pueda cumplir su función? Empecemos por la cabeza. Si la cabeza funciona bien, habrá posibilidades de que el resto del cuerpo también funcione bien. Si hay que amputar un miembro del cuerpo, ya también lo decía, si un ojo es ocasión de que caigas, mejor sácate el ojo, porque es mejor que entres sin un ojo al cielo y no que completito te vayas al infierno. Y no estoy hablando de religión, sino que estoy hablando de principios cristianos. Aquel miembro que debe ser quitado, pues habrá que quitarlo para que no siga pudriendo todo el cuerpo. Le hacen una pregunta y va muy relacionada a lo que usted planteaba en cuanto al tema tributario, licenciado Morales. Usted decía, ¿sabe qué? Sí se puede, sí se vale endeudarse, siempre y cuando la calidad del gasto sea la correcta. Y nos dicen, se ha aumentado desproporcionalmente el gasto público. ¿Usted lo reduciría? Estoy de acuerdo que se ha aumentado considerablemente el gasto público, pero los resultados no han sido los mejores. Hace poquito estuve aquí con Quique Godoy y les decía que algo que le tengo que agradecer al exministro de Comunicaciones son las carreteras de primera que nos dejó. Si metes segunda, arruinas el carro. Eso ya no se tiene que dar. Y pongo el ejemplo ese porque es simpático, pero efectivamente la calidad del gasto debe ser de lo mejor. Si nosotros planteamos reducir el gasto público, la pregunta es, ¿podríamos darle satisfacción de las necesidades a los 16 millones de guatemaltecos que son hoy? Hace un instante me preguntaban sobre la clase media. La clase media quisiera accesar a los servicios de salud pública y la demanda es que sean buenos. Entonces, el tema, repito, no es prometer bajar el gasto público. La verdad, lo que realmente se tiene que hablar, aunque tenga un costo político, aunque no me gane votos, es que el gasto se tiene que utilizar bien. El dinero del pueblo tiene que regresar al pueblo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al pueblo lo que es del pueblo. Hay otra pregunta también en redes sociales que nos quisieran conocer cuál es su opinión sobre los programas sociales. Que al final, a ver, terminan siendo primero una propuesta de política muy socialdemócrata implementada en un gobierno de centro izquierda bajo la UNE, pero que han caído presa de la corrupción, de la instrumentalización electoral. ¿Qué piensa hacer Jimmy Morales con los programas sociales? Bueno, empiezo con una pregunta. ¿El machete es bueno o es malo? Es bueno. Sí, se utiliza bien. Exacto. Entonces, el machete en manos de un campesino puede ser utilicísimo como una herramienta para trabajo. Pero en manos de un criminal, el machete es un arma criminal. Entonces, el machete no es bueno ni es malo. Los programas sociales per se no son buenos ni son malos. Todo programa social debiera perseguir un fin. La pregunta es, ¿cuál es el fin con el que fue creado un programa social? Guatemala es un país que literalmente se está muriendo de hambre. ¿Dejo morir de hambre a la gente que tiene necesidad de comida? ¿O le ayudo como Estado? Pero ¿cuál es el fin? El fin es tener una sociedad sana para que pueda trabajar, para que pueda educarse. Si alguien me dice que tengo que llevar a los niños a estudiar sin algo en la comida y sin su cuerpo bien desarrollado por mala alimentación, permítanme, pero me resisto totalmente. Un programa de alimentación es vital para sacar de la desnutrición crónica y la desnutrición aguda a una población. Entonces el programa social no es malo. ¿Cómo lo han utilizado? Hasta para restregarles la dignidad en la cara a la gente. Eso sí es condenable. Eso es ser cínico. Eso es ser malo. Entonces el programa social ahí está siendo utilizado
por una mano criminal. ¿Y qué piensa del Pacto Hambre Cero? Como una política pública ya más Desarrollada. estratégica y desarrollada en el sentido de darle al Estado de Guatemala una plataforma para combatir la desnutrición. ¿Buscaría Jimmy Morales continuar el trabajo del Pacto Hambre Cero o iniciaría su propia propuesta de política pública? Vuelvo a preguntar, ¿el hambre cero es un buen fin o no? Como estrategia de política pública, Sí. Sí. Que lo hayan implementado bien o mal, ese es otro tema. Pero por supuesto, yo quisiera hambre cero. Yo quisiera analfabetismo cero. Yo quisiera brecha digital cero. Yo quisiera corrupción cero. Todas esas cosas son buenas, pero hay que implementarlas. 1.7 de reducción. Todos los medios lo criticaron. Miren, no hay que criticar lo bueno. Critiquemos cuánto se gastó versus cuánto se obtuvo, pero con cuestionamientos serios y razonables. Pero el programa no es malo. El programa de la bolsa solidaria, la bolsa segura, la bolsa de alimentos, la bolsa como ustedes quieran, no es malo. Y la maldad está desde la concepción del mismo, el uso para lo que se quiere hacer. Pero si ustedes me hablan de hambre cero, por supuesto, yo quiero hambre cero en Guatemala. Otro tema también interesante. Usted nos decía que como parte del mismo nombre del partido político buscan promover la convergencia nacional. Pero hay ciertos temas de país que aparentemente dividen a la sociedad guatemalteca en dos y que resulta muy difícil construir un puente sobre las posiciones encontradas. Y uno de esos temas está muy relacionado con el modelo de desarrollo, que es los recursos naturales. ¿Cuál es la línea de Jimmy Morales sobre los recursos naturales? Si usted estuviera en la presidencia, ¿cómo abordar el tema de la minería, de la generación eléctrica vía hidroeléctricas? ¿Cómo tratar de generar una convergencia en este tema que aparentemente nos divide en dos y que no solo nos divide en dos, sino que vemos también el conflicto social que genera? Bueno, definitivamente yo creo que hay que generar una convergencia y la forma de poder generar la convergencia es hablando y hablando y hablando y negociando. Yo trato de abordar las respuestas con planteamientos de preguntas. ¿De qué podemos trabajar o de qué podemos vivir si no aprovechamos nuestros recursos? Es difícil que un corredor diga voy a correr solo con un pie o que diga voy a correr sin echar a perder mis articulaciones. Un costo debe tener todo lo que vayamos a hacer. Personalmente, yo creo que definitivamente Guatemala debe hacer uso de sus recursos. Empecemos por el recurso agua. En Guatemala nos llueve 6 meses al año. ¿Qué hacemos con esa agua? Verla correr y contaminarla. El 99% de todo lo que es los cuerpos terrestres, ríos, lagos, lagunas, está contaminado con heces fecales o con desechos tóxicos de la industria. Ahí tiene pecado la empresa y tiene pecado la persona y las instituciones gubernamentales que todos los desechos los tira. Hablemos de la capital. ¿Qué tratamiento hay de todos los drenajes que van de la parte norte hacia las Vacas? Ninguno. ¿Y la parte sur hacia el río Villalobos? Ninguno. ¿Qué pasa con el río Las Vacas? Pasa por toda la zona 5, zona 6, zona 18, zona 6, Chinautla. ¿Y dónde desemboca allá por Chinautla? En Motagua. Contamina una fuente que va por todo el nororiente del país a contaminar todo nuestro Atlántico. Es más, las meloneras y sandieras allá en Teculután y Zacapa, extranjeras, ya les exigieron que estén a 1 kilómetro del Zacapa, del Motagua, por asuntos de contaminación. Bueno, 6 meses lloviendo y no se utiliza el agua. El agua puede utilizarse para generación eléctrica. ¿Quién se opone a las hidroeléctricas en Guatemala? Hace algún tiempo la matriz energética de las hidroeléctricas estaba completamente abandonada por la empresa privada. Hoy ya encendieron la antenita de lo importante que es y están invirtiendo. Pero aún hay resistencia campesina, resistencia de gente que no ha estudiado porque no hay sistemas de educación, pero que tienen en la mente que dañan. ¿Quién les metió esa idea? Yo tengo una teoría. Y con esto posiblemente me meten un gran camote, pero hay que decirla. El Usumacinta y el Río Negro nacen allá en la cordillera de los Cuchumatanes. El Usumacinta va hacia México
y el río Chiapas, el río Negro, va hacia México. Solo pasan la frontera de Guatemala, ¿y qué hay del otro lado? Grandes hidroeléctricas que generan más del 30% de la energía eléctrica mexicana. Siendo muy suspicaces, ¿a quién le interesa que Guatemala no cautive su agua? A los vecinos. Ahí está. Yo no dije nada, lo dijo el licenciado Chocolate. Sí. Lo mismo pasa con el río Lempa, que va para El Salvador. Lo mismo pasa con el Motagua, que va para Honduras. La pregunta es, ¿por qué El Salvador y México están en un contubernio queriendo hacer firmar a la Cancillería guatemalteca un documento que compromete a Guatemala a dar suministro de agua de calidad y de cantidad? Señoras y señores, hay un problema serio acá. Y el problema serio es que en Guatemala no aprovechamos nuestro recurso. Y estoy hablando del agua, solo en la generación eléctrica. Hablemos del agua, aquí se cultiva la tierra. ¿Hace cuánto, Juan Carlos, comiste pescado? No, hace poco, sí. ¿Ah? Sí, hace poco, porque viajé. Pero no es una comida que tengas como parte de tu dieta. No. Y si nosotros aquí en la capital, con el recurso económico, con las posibilidades, no es parte de nuestra dieta, no pensamos en la casa, comemos pescado o porque nos hicieron un caldito de pescado cada 3 años o cada 6 meses, o porque vamos a un restaurante, ¿no? Y se va a comer pescado. Sí, es que yo vivo en la zona 5, entonces ahí estamos llenos de cevichitos. Ahí está. Pero pensamos solo en ceviche, ¿verdad? Pero no pensamos en que sea parte de nuestra dieta. Y si nosotros no lo pensamos, mucho menos la gente en el campo. Vamos a hablar del cauce del Polochic. Ahí está Tamaú, Tucurú, Senaú, La Tinta. A la par del río, les pregunto, ¿hace cuánto comieron pescado? A la par del río. ¿Y por qué? Porque está contaminada. Es que ya no hay pescado en el agua. Hablábamos de la contaminación del recurso y de la poca visión que hemos tenido como país para aprovechar el recurso. Si tan fácil que sería cautivarlo haciendo pozas, aprovechando nuestro sistema topográfico tan accidentado, pudiendo hacer pozas naturales para sembrar pescado, para sembrar langostino, para sembrar caracolitos, para sembrar cangrejos y poder contribuir a la dieta. Si no solamente tenemos que vivir de la tierra, tenemos que vivir también de la agüita que nos dan. Entonces, si esto es con el agua, la pregunta es, si no aprovechamos el agua, mucho menos vamos a pensar en aprovechar todos los demás recursos que Dios nos dio. El problema no es el uso, el problema es cómo los vamos a usar. Una pregunta que no la voy a responder yo. ¿Les consta a ustedes que el trabajo de las minas está siendo realmente bien supervisado en Guatemala y no están contaminando? Yo creo que es un análisis técnico del cual yo no lo sé. Pero, ¿hay algún estudio? ¿Hay alguna autoridad en Guatemala en la que podríamos confiar? Bueno, está la certificación que dio, no sé si fue Transparencia Internacional, sobre buenas prácticas en el manejo de la industria extractiva. No, pero constante, no, yo me refiero así, una supervisión constante. Yo no estoy en contra, por el contrario, yo estoy diciendo que hay que utilizar los recursos. Mi planteamiento es, tenemos que encontrar un punto en el cual tenga confianza nuestra gente de que se están haciendo buenas prácticas a través de la extracción de nuestros recursos. Para todo esto, respondo la pregunta, ¿qué hay que hacer? Hablar, negociar, acordar y que la gente vea los resultados. No es con una escuelita, es con realmente infraestructura que beneficie a las comunidades. Claro que sí, estoy de acuerdo, pero hagámoslo de la forma correcta. Usted hablaba, licenciado Morales, al inicio de esta entrevista, de que su conocimiento entre el electorado está por encima del 90% y además de un electorado potencial para algún tiempo que serán los casi 2 millones de guatemaltecos radicados principalmente en los Estados Unidos. ¿Cuál es su propuesta para esos 2 millones de guatemaltecos que además son pilar fundamental de la economía de este país? Efectivamente, durante los últimos 10 años he estado visitando comunidades en Estados Unidos de migrantes, tanto en la costa este, norte, como en el centro y en el oeste. Y efectivamente la propuesta es bien sencilla. El Estado de Guatemala debe extenderse hasta donde un guatemalteco lo necesite. Yo creo que esa ha sido una de las grandes cosas que han admirado los
habitantes de los países desarrollados. ¿Qué pasaría si un ciudadano estadounidense se pierde hoy en Guatemala? Bueno, eso es, la embajada salta de inmediato, pero lo hizo muy, muy cerca. Yo pensé que iba a poner de ejemplo un japonés, por ejemplo. Que sería... En Estados Unidos se acaban de desaparecer, del 14 de febrero para acá, han desaparecido 2 guatemaltecos en Connecticut. ¿Qué ha hecho el Estado de Guatemala? El Estado de Guatemala se tiene que extender hasta donde un guatemalteco lo necesite. Esa debe ser la consigna. Ese debe ser el compromiso. Recursos, volvemos al punto. Se necesitan recursos. Pero si la gente empieza a ver que si los recursos son utilizados para su beneficio, la gente va a decir, yo lo aporto. Aunque me duela. Si hasta el nombre es impuesto, ¿a quién le gusta que le impongan cosas? A nadie. Y eso pues es un impuesto, pero que tiene un beneficio. La propuesta, la repito, el Estado de Guatemala debe extenderse hasta donde un guatemalteco lo necesite. Hablemos de los derechos no políticos, porque los salvadoreños costarricenses ya están votando en el extranjero. No hablemos de los derechos políticos, hablemos de los derechos civiles. ¿Con qué documento de identificación se identifican los guatemaltecos en Estados Unidos hoy por hoy? Con ninguno. ¿Por qué? Porque no hay. La cédula. Y estuvieron 2 meses en los cuales no se pudieron ni siquiera identificar porque no valía la cédula. Pues y no podían sacar el DPI. ¿El DPI quién lo extiende? El RENAP. ¿Hay RENAP en Estados Unidos? No. O sea que nuestros guatemaltecos en Estados Unidos que perdieron su cédula y que no pueden sacar DPI porque están ilegalmente allá y no pueden regresar, se tienen que conformar con andar con un pasaporte. Que lo tienen que tramitar mandando a sacar para que su amigo le extiendan una fe de edad, una partida de nacimiento y después se la envíe por courier, gastando $30 en el courier para poder después pagar $60 por la tramitación o el trámite de su pasaporte. El trámite en Guatemala del pasaporte cuesta $30, en Estados Unidos cuesta $60, más el courier de los $30 para que te envíen la partida de nacimiento te da $90, $100. Eso no debe ser. Otra pregunta que también nos hacía otro de los radioescuchas. Cuando usted hablaba del tema de la transparencia y de la calidad del gasto, uno de los temas que genera mucha crítica es el alto salario de funcionarios, particularmente ministros en el Ejecutivo y en el Congreso. ¿Estaría usted dispuesto a presentar una iniciativa para reducir el salario de los funcionarios, sobre todo las de las capas altas de la administración pública? Sí, se podría. Estaríamos dispuestos a presentarlo. Definitivamente, los sueldos es un tema que toda la gente va a estar cuestionando por la simple y sencilla razón de que los sueldos normales en Guatemala, o los sueldos que en Guatemala se registran, son sumamente bajos. Y si a eso le sumamos la poca productividad que la gente ve en los empleados públicos, es justo y necesario que haya una revisión y definitivamente sería bueno plantear una propuesta, claro que sí. Usted nos hablaba de que tenía su agrupación política tenía un fundamento libertario como tal. ¿De qué hablamos en este fundamento libertario? Hablamos de respeto absoluto a las libertades individuales, de un Estado más pequeño y eficiente. ¿Cuál sería esa conceptualización libertaria de la agrupación política que usted lidera? El FCN, bueno, ustedes saben que todos los partidos políticos deben presentar una escritura de constitución en donde están los estatutos y parte del planteamiento tienen que ser los planteamientos culturales, los planteamientos políticos, los planteamientos económicos. En el caso de los planteamientos políticos, precisamente, el FCN se plantea como libertario y el libertario fundamentalmente lucha por la vida, la libertad y la propiedad. Esa es el planteamiento de un libertario. Sin embargo, el FCN, en una pequeña contradicción que tiene precisamente sus estatutos, en sus postulados económicos se plantea como un partido que apoyaría la economía social de mercado. Ahí hay una aparente contradicción, pero que puede ser conciliada con el tema de que nosotros precisamente planteamos un frente de convergencia nacional en donde estamos buscando un mismo sistema de contrapesos dentro del mismo partido para poder conciliar ciertas ideas de pensamiento. Repito,
En el caso del pensamiento libertario del que hablamos en el partido es la lucha por la libertad, la protección de la persona y de su propiedad. Se lo pongo en algunas preguntas rápidas, licenciado Morales, basándonos en esta idea de definirse como un partido libertario. ¿Aborto? Jimmy Morales no puede concebir el aborto. ¿Matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo planteé sobre el tema de un pensamiento cristiano. O sea, no. Uh-huh. ¿Carga impositiva? La justa. Y planteo aquí la justa. ¿Cuál es la justa? Eso es un tema a discutir. Pena de muerte. Pena de muerte. ¿Está en la ley? ¿Buscaría que sí tuviera aplicación? ¿Está en la ley? ¿Qué dice que debe ser el Sí, pero el presidente? es una respuesta bastante política, licenciado Morales. O sea, venirme a decir, ¿está en la ley? Sí, yo estoy de acuerdo, está en la ley. Si tengo el pero compromiso... pero sigue el vacío. O sea, ¿buscaría usted que ese vacío se resolviera? Sí. Ok. Creo que tenemos una idea mucho más clara, Lick. Bueno, programas sociales, ya lo discutimos y quedamos que sí. Si tienen el fin acorde, sí. No hay país en el mundo que no tenga programas sociales. Si me dan un ejemplo... No, a ver, pero veamos otros temas. Por ejemplo, en materia económica, incentivos fiscales para atraer empresas. No. Salario mínimo diferenciado. No. Ese es contravenir la ley. Es decir, ¿ustedes quieren que el Ejecutivo cambie la ley? Eso es un trabajo del legislativo. ¿Qué dice la ley respecto de los salarios mínimos? Está establecido en un código. Entonces, el Ejecutivo lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Una pregunta. ¿Con qué estás más feliz? ¿Con ni un centavo en la bolsa o con 50 quetzales? Por supuesto, la respuesta va a ser con 50 quetzales. Nadie en su uso normal del juicio va a decir que prefiere estar sin dinero. Ahora, la libertad tiene que ver con la dignidad. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el precio justo para pagar una hora de una persona? Debe ser por lo menos lo que cuesta vivir, ¿o no? Pero entonces eso implicaría subir salarios mínimos a equipararlos con el costo de la canasta básica. Pues entonces, ¿por qué no trabajamos simultáneamente con disminuir el costo de la canasta básica? ¿Cómo podríamos disminuir el costo de la canasta básica? Siendo más competitivos. Exactamente, generando competencia. Pero si no dejamos entrar el azúcar, si no dejamos entrar muchos temas, ahí hay un problema serio. ¿Sí? Si yo le voy a dar beneficios económicos a la inversión extranjera, ¿por qué no se los voy a dar a mi gente que está produciendo y luchando por salir acá? Yo soy un empresario que vengo desde la microempresa. Y yo no aceptaría bajo ninguna circunstancia que le den beneficios a los grandotes y a mí me la pongan cuesta arriba. Porque entonces, ¿cómo voy a crecer? Nosotros vamos a incentivar o queremos incentivar el crecimiento de las MIPYMES. Porque las MIPYMES son las que realmente generan empleo. La empresa grande en busca de qué está, de la productividad, de la sistematización. Entonces la empresa grande lo que va a tratar es de disminuir los empleados, porque si no va en contra de la corriente. ¿Quiénes son los que van a generar empleo? Son aquellos manufactureros, son aquellos pequeños industriales, son aquellos pequeños comerciantes. ¿Qué necesitan ellos? Acceso al crédito, reglas claras, algún tipo de fomento. No incentivos, sino fomento de ciertas actividades. Al grande lo que hay que hacer es motivarlo, incentivarlo para que capture los otros mercados. Hoy por hoy, ¿quién fabrica la mayor parte de pan en Guatemala? Una empresa guatemalteca. Una es importada. Y es una empresa de capital extranjero. ¿Qué estamos haciendo con nuestra industria? Estamos ahogando. Hay que poner reglas claras y beneficios para todos. Señores del norte, señores del sur, señores del oriente, vengan, inviertan con las mismas competencias, con las mismas capacidades de mi gente guatemalteca. Si nosotros no podemos abrirle la puerta a otro para que entre a sentarse en nuestro amueblado, quitando a nuestros empresarios del mueble. Jimmy, usted nos decía que el presidente no puede cambiar las leyes. Y justamente uno de los radioescuchas nos decía, miren, considerando el juego natural de balances de poderes que hay en un Estado republicano, y viendo la decadencia del Congreso de la República y las mafias que se han enquistado dentro del Congreso de la República, ¿cómo planea usted cogobernar
cuando el otro poder del Estado está capturado por actores que no necesariamente van a compartir su visión de hacia dónde quiere llevar Guatemala? Bueno, para empezar, las elecciones guatemaltecas también implican elecciones de legislativo. Esperaría yo y confiaría que el pueblo, a través de precisamente la propuesta de su servidor, pueda también confiar en que hemos hecho elección de personas probas, personas honestas, personas con un sentimiento de amor por la nación suficientemente profundo como para poder luchar desde el legislativo. Definitivamente se tendrá la dificultad de que si no se tiene una mayoría en el Congreso, en un modelo multipartidista como es el de Guatemala, automáticamente habrá que luchar contra todas esas armas y todos esos poderes que tendrán los otros partidos y los otros poderes paralelos que llevan definitivamente candidatos al Congreso de la República. Pero definitivamente tenemos que recordar que hay funciones y hay limitaciones. Si bien es cierto, yo no puedo como pensar que un ejecutivo va a ir a imponer ni al judicial ni al legislativo una forma de trabajo y unas condiciones, sí se puede hacer un buen trabajo desde el 33% que le corresponde al Ejecutivo. Y la ventaja es que, si bien es cierto que el Congreso de la República es el que aprueba un presupuesto, el que lo ejecuta es el Ejecutivo y muchas cosas se pueden hacer desde esa perspectiva. Cuando digo que el Ejecutivo no puede pensar en cambiar leyes es porque decirlo acá abiertamente, decir, sí, yo lo voy a cambiar, es como aquel que dice, les voy a hacer un puente, pero si aquí no hay río, les voy a hacer el río. No se trata de utilizar la demagogia y que uno va a poder hacer de todo. Uno va a poder hacer lo que esté a su alcance. La Constitución Política de la República y el sistema de leyes constitucionales y el sistema de derecho interno que Guatemala es lo que rige el funcionamiento. ¿Qué se puede hacer? Lo que está en la ley. ¿Qué no se debe hacer? Todo aquello que prohíba la ley. Nos preguntan otro tema basado a las preguntas rápidas que hacíamos, la legalización de las drogas. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Yo creo que Guatemala no puede hablar en este momento de legalización de las drogas. Alguno me dirá, pero mire lo que hizo Mujica. Sí, pero es que la realidad de Uruguay es diferente a la realidad de Guatemala. Mujica habló de educación. Sí, pero aquí no podemos hablar de educación antes de hablar de alimentación, que ya lo planteé anteriormente. Guatemala tiene condiciones reales y condiciones específicas del país de Guatemala. Si Guatemala habla, incluso cuando estuve en el COSEDE, en el Comando Superior de Altos Estudios del Ejército, precisamente la promoción 5, que es la promoción a la que yo pertenezco, fue uno de los temas que nosotros planteamos como una posibilidad. Y una cosa es legalización, otra cosa es despenalización, otra cosa es autorización completa de un estado donde se permitan, otra cosa es para el consumo, otra cosa es para el tráfico, otra cosa es para el uso médico. Miren, es un tema tan complejo que Guatemala hoy no debiera meterse a hablar de esos temas. Guatemala tiene problemas realmente duros y serios como para estar planteando algo en contra de la corriente. Toda la región tendría que generar un consenso y eso que lo haga Cancillería, y cuando la región esté de acuerdo, entonces entremos a proponer algo así. Lleva 4 años el actual gobierno planteando eso, ¿y qué ha obtenido? Nada. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos viendo una mala política exterior. Nuestra gente guatemalteca, tanto en Guatemala como en el extranjero, está pensando en cómo satisfacer sus necesidades, no pensando en cómo generar situaciones de esa naturaleza. Su relación con Estados Unidos. La mía, tengo visa. No, me refiero en un eventual. Miren, ¿quién es nuestro principal socio comercial? Estados Unidos. Es el mayor consumidor de nuestros productos y es el mayor proveedor de los productos que nosotros necesitamos. Comercialmente nosotros tenemos una buena relación con Estados Unidos. Hablemos en asuntos migratorios. No, si agarramos a todos los migrantes guatemaltecos, se convierte en el departamento más grande, compitiendo con el departamento de Guatemala. O sea que nosotros podríamos decir que tenemos un departamento 23
en Estados Unidos. Downtown en Los Ángeles. Un downtown en Los Ángeles. Nosotros podríamos plantearle proyectos económicamente viables y políticamente viables a Estados Unidos para que nos considere con seriedad. Pero si hoy hablamos de una cosa, mañana hablamos de otra cosa, mañana lo vamos a condicionar con la legalización de las drogas, y es exactamente lo opuesto a lo que ellos están planteando. No estoy hablando de perder la soberanía nacional, por el contrario, estoy planteando de llegar a acuerdos y consensos realmente que beneficien a través de un TPS a nuestra gente allá. ¿Pero a cambio de qué? De que nosotros podamos ser un elemento importante en la posición geoestratégica que tiene Guatemala. Esa posición que tenemos es una posición que nos puede beneficiar, pero nos ha perjudicado precisamente porque no tenemos una política de exterior realmente bien definida y bien trazada en base a un fin. ¿Cuál debiera ser el fin? José Martí, que es uno de mis grandes inspiradores, dice que cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran. En Guatemala se ha ido el 23%, 2 millones de guatemaltecos están fuera. Y los demás no se han ido porque no pueden. Y es porque no han visto una buena gobernanza en Guatemala, un buen sistema de gobierno. Nosotros debiéramos ser definidos en cuanto a nuestra posición con Estados Unidos, y definitivamente nosotros les podemos ayudar y ellos nos pueden ayudar. Hablemos ahora un poco del corto plazo de las elecciones. Esta no es la primera ocasión en que Jimmy Morales busca un cargo de elección popular. Ya lo hizo en el 2011, particularmente la alcaldía de Mixco, con un partido pequeño. ¿Qué lecciones aprendió Jimmy Morales de la política después de esa primera experiencia? Que efectivamente la gente quiere escuchar un mensaje coherente. Con 380,000 quetzales y 3 meses de campaña, se logró el 8% del electorado mixqueño. Versus un 25% que consiguió la primera posición, con más de 20 millones de quetzales de inversión, y una inversión similar, la posición número 2, que sacó el 20% del electorado mixqueño. ¿Qué lecciones aprendí? Que efectivamente el hecho de ser conocido a través de los medios de comunicación me abrió la puerta y el corazón de los mixqueños, y cuando me escuchó, que les estoy hablando con la verdad, no con demagogia, que les estoy hablando con lo que ellos saben y sienten, porque yo soy un guatemalteco que no me eché un guacalazo para hacer un anuncio de televisión. Yo efectivamente me bañé con agua de tonel y agua llovida toda mi niñez, y no lo utilizo para coaccionar la mente de la gente. Simple y sencillamente creo que la lección aprendida es que si logro convencer en el camino a muchos guatemaltecos de la responsabilidad individual y de ese nacionalismo que debe brotar en nuestro corazón, Guatemala va a cambiar, llegue yo o no llegue a la meta personal. Nos decía que su presupuesto para una elección municipal fue de 300,000 quetzales. 380,000 quetzales. 380,000 quetzales. ¿Cuánto estiman ustedes que costaría hacer una campaña esta vez por la presidencia? Pues según las estimaciones que nosotros hemos hecho, utilizando pues medios de comunicación, que sería el rubro más caro y el más eficiente para utilizar, nosotros creemos que si nosotros lográramos reunir 38 millones de quetzales, podríamos hacer una campaña bastante bien lograda. 32 millones de quetzales. ¿Y dónde? 10 por debajo del techo. Del techo. Un poquito menos, porque ahorita va a andar como por 47 millones de acuerdo al nuevo padrón. Y a ver, ¿ya tienen ustedes posibles financistas? No, pero aprovecho la oportunidad para poder hacer la invitación. Si hay alguna persona que nos esté escuchando, que quiera aportarnos, que quiera apoyarnos, todos los aportes van a ser bienvenidos. Tenemos una cuenta bancaria en un banco, pues no digo por razones obvias acá, pero es la cuenta del partido, y pueden entrar y a todos les podemos dar un recibo de aportación. Ya quisiera yo que pudiéramos nosotros conseguir mucha gente que aportara. Hoy por hoy, entre las personas que estamos aportando, somos precisamente amigos que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Puedo contarles el caso de la licenciada Flor de María Chajón. Ella tiene todo el deseo de participar y ha venido invirtiendo de su propio sueldo la posibilidad de participar y ganarse esa participación a elección popular, y estuvo dispuesta, incluso en una conversación que tuvo con su familia, de generar un préstamo
por supuesto, responsablemente, en donde ella sabe que sea cual sea el resultado, ella lo puede pagar, motivada por una simple, sencilla razón: confianza en su servidor, que es Jimmy Morales, y en un amor que poquito a poco nuestros amigos han ido profesando por la responsabilidad que tenemos de esta Guatemala. Ella es egresada también de la San Carlos y comprende su responsabilidad. Está, por ejemplo, dentro del grupo Otmar Sánchez, Juan Orozco, aquí me acompaña Cristian Aguilar, que ha estado trabajando y ayudándonos en todo lo que es un sistema de digitalización. Hoy por hoy ya contamos con 300 voluntarios que están día y noche apuntalando todo el trabajo, tanto aquí en Guatemala como en Estados Unidos, porque hemos recibido muy bonito eco de nuestra gente por allá. Pero ustedes me preguntaron el presupuesto ideal. Que logremos alcanzarlo, no sé. Pero si ustedes hacen una relación de los 380,000 quetzales hacia los 13,045 votos que se sacaron en Mixco, tuvimos un costo por voto muy por debajo del promedio en Guatemala. A ver, licenciado Morales, antes de entrar a esta entrevista, usted me decía que se ha enfrentado a llegar a estas comunidades y que le ha tocado escuchar esa frase de ¿qué me vas a dar? Uh-huh. ¿Cómo enfrentar a este gran monstruo que hoy es el clientelismo contra gente que no anda buscando 38 millones, sino que tiene bolsones de recursos muy, 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 muy amplios? ¿Cómo enfrentarse a algo que usted bien me decía, ya está prácticamente institucionalizado y que hoy está exacerbado? Bueno, pues con lo que tengo, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy. Tengo un ideal que está basado en nuestro himno nacional, Guatemala feliz, así empieza. Guatemala, tu nombre inmortal, así termina. Yo tengo el don de la palabra, yo tengo la capacidad de poder comunicar mi cabeza con mi corazón y trasladarlo a través de mi boca. Si ese poder, que incluso los teóricos dicen que el cuarto poder es la palabra, pues con esa palabra yo quiero convencer a muchos guatemaltecos. Y soñar no está de más, porque el mismo Roberto Carlos decía: yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y poco a poco, bendito sea Dios, yo veo que la gente está escuchando. Cristian no me deja mentir. Iniciamos en el mes de septiembre con 5,000 seguidores en una página de fanpage de Facebook. Hoy llevamos 36,400 y fracción. Ni uno solo pagado, ni uno solo comprado. Todos ganados a través de un esmero, un trabajo y un mensaje coherente con nuestra conducta. Por cierto, aprovecho, si nos quieren seguir en Facebook, que es nuestra principal herramienta de comunicación, y conste, no estoy haciendo campaña anticipada. Ya dije que ni siquiera soy candidato. Tendré que ser proclamado. Estoy en la lucha y tengo una ventaja. Soy el candidato natural de un partido. Y soy el candidato natural no por el dinero que he aportado, sino por el liderazgo y el trabajo que he aportado. Y cuando sea proclamado, no tendré el menor empacho de decir: empieza mi campaña. Hoy por hoy estamos haciendo proselitismo. ¿Y qué es proselitismo? Convencer. Es como el evangelismo de boca a boca. Es decirle: mira, esto es en lo que creemos. De esta forma creemos que se puede cambiar la vida. Así es que el arma que tengo es la que he utilizado durante mis 5 años de político y es un discurso coherente. El FCN, el Frente por la Convergencia Nacional, es un partido que surge del liderazgo de algunos exoficiales del ejército, particularmente de la Asociación de Veteranos Militares Avemilgua. Y, a ver, que después de un proceso de constitución se queda un tanto congelado en el tiempo. ¿Cómo llega Jimmy Morales a convertirse en el líder y en el referente de este partido? ¿Y cómo es su relación con la línea de los fundadores del mismo? ¿Es Jimmy Morales una segunda generación de líderes? ¿Es Jimmy Morales un líder externo que llega al partido, o Jimmy Morales se ha integrado completamente a la estructura partidaria? Bueno, pues la primera pregunta: ¿cómo llega? Por la gracia de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios logramos llegar a unos acuerdos con la dirigencia en su momento del partido y logramos hacer una fusión. Yo participé por el partido ADN.
allá en Misco, y yo tenía el sueño de poder trabajar en ADN hasta la muerte mía o hasta la finalización del partido, y así fue. El partido desapareció en su primer intento. Me entristecí, yo no sé si los fundadores y los directivos o dirigentes del ADN se entristecieron tanto como yo, pero yo me entristecí mucho. Así es que empezamos en la formación de un partido nuevo y creamos el Comité Pro Formación de Partido Nación. Es ahí donde tiene ya una respuesta lógica de por qué el partido es libertario y por qué Jimmy Morales es nacionalista. Nosotros iniciamos la formación de Nación y ya estábamos en el proceso en el Tribunal Supremo Electoral en la creación del partido con una concepción nacionalista. Y empieza las pláticas con el coronel Edgar Ovalle para poder fusionarnos, para poder unirnos. Después de 8 meses de conversaciones me contaba él que lastimosamente los fundadores, algunos ya habían fallecido y algunos ya habían renunciado y algunos estaban por irse del partido porque su experiencia en las elecciones del 2011 pues fueron muy turbulentas y hasta cierto punto frustrantes. Entonces llegamos a un acuerdo de que podíamos participar, de que íbamos a llegar a una bonita fusión del liderazgo existente a la fecha del 2012, más el que nosotros traíamos de Nación, y es ahí donde el FCN deja de ser FCN per se y se convierte en FCN Nación. No cambiamos drásticamente el símbolo por respeto precisamente a las autoridades o a la gente que lo había fundado, pero sí tratamos de darle una nueva perspectiva no solo al símbolo, sino también al pensamiento, y se fusiona entonces el Frente de Convergencia Nacional con el Comité Pro Formación Nación y queda en punto de acta. A partir del mes de septiembre del 2012 empezamos a trabajar, realizamos las asambleas y el 10 de marzo del 2013 me proclaman a mí como secretario general del FCN Nación. La línea de los veteranos del ejército son bienvenidas cuando quieran venir porque muchos aún siguen afiliados, aunque ya no han participado directamente, pero sí hemos recibido apoyo moral y apoyo en la realización de algunas asambleas, pero también hemos tenido la apertura de que personas de una izquierda incluso extrema hayan podido entrar e incluso hayan podido también realizar algún tipo de asambleas. Por ejemplo, nuestro secretario departamental de Quetzaltenango, Otto de Mata, es una persona de pensamiento izquierda, es un hombre egresado de la Universidad Francisco Marroquín, pero ustedes saben que, de la Rafael Landívar, y ustedes saben que el pensamiento de la Rafael Landívar pues está bastante movido por el pensamiento jesuita, que también tiene un pensamiento muy social. Pensamiento social de la iglesia. De la iglesia, exactamente. Y nosotros hemos tenido la posibilidad de ir conjuntando gente de todos estos pensamientos, pero que hemos dicho que nuestro punto de convergencia, nuestro punto de dirección es la nación, es Guatemala. Nos respetamos, hay mucha tolerancia, hay mucha apertura democrática, y prueba de eso es que aprovecho para agradecerle a los 300 voluntarios que se han inscrito a nuestras filas del partido, en donde hay gente de toda naturaleza, hay desde obreros hasta profesionales que tienen un sentimiento de trabajar por Guatemala. Así es como Jimmy Morales se convierte en el principal dirigente del FCN, y aprovecho para abrir la puerta, y todas aquellas personas que quieran involucrarse e integrarse están cordialmente invitados. No hay temores de que me van a mover la silla. No, si alguien viene con mejores credenciales, con mejor liderazgo, con mayores posibilidades para poder participar, incluso la candidatura presidencial está a disposición del partido, porque somos democráticos y creemos que el partido y sus bases tienen la capacidad de poder elegir a los mejores candidatos. Hay otra pregunta que me pareció bastante interesante, y es, un radioescucha nos dice, ya hay otro caso de otro comunicador que migra de los programas televisivos de entretenimiento a instancias del poder público, que es Juan Pablo Urrea, del programa En la Mira con Cariño. ¿Cómo evalúa usted el paso de Urrea por la administración pública? ¿Y qué garantía? Y lo que me dicen es, a ver, ¿qué garantías hay de que usted no va a cometer los mismos errores que ya cometió el diputado Urrea? Bueno, para empezar, soy amigo de Juan Pablo Urrea.
definitivamente nos conocemos desde hace cerca de 18 años, pero él tendrá que dar explicación de sus actos, y no porque él haya hecho buenas o malas cosas, yo tendré que hacer lo mismo que él ha hecho. Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Y eso nos habla de responsabilidad individual. Mi papá pudo haber sido muy bueno, pero si yo soy malo, no me pueden juzgar por la bondad de mi padre. Si mi padre fue muy malo y yo soy bueno, no me podrán juzgar por la maldad de mi padre. Vuelvo a decir, el profeta del futuro es el pasado. ¿Quieren ustedes saber cómo voy a ser en el futuro? Revisen mi pasado. Eso les va a dar una conducta de cómo podré ser. En el extranjero tenemos la figura de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue actor de cine. Hay películas de él y películas que no fueron dramas. Tal vez nos rayaron en la comedia, pero sí fueron películas tipo Poporopo, ¿verdad? Y Ronald Reagan, incluso lo rechazaron para un papel de presidente de la República de Estados Unidos porque no daba la talla de presidente y llegó a ser presidente. Arnold Schwarzenegger llegó a ser el gobernador de California. Gobernador del estado más grande. Sería la quinta economía si lo agarramos como estado independiente Hoy, del mundo. Antes era la tercera. Por eso. Pero sigue siendo figuras. Palito Ortega en Argentina. Y así hay muchas posibilidades, pero no significa que porque Reagan fue el mejor presidente de Estados Unidos, yo lo sea. Yo estoy haciendo mis tareas. He venido preparándome. Ya ustedes escucharon mi pensamiento. No he descansado desde el 2004 hasta acá de prepararme para poder servir. Y si Dios me lo pide y el pueblo está de acuerdo, yo estoy para lo que la patria y la nación me demande. Licenciado Morales, 3 minutos para que usted le deje un mensaje a nuestros radioescuchas y agradecerle el haberse tomado el tiempo para venir a esta radiografía política. No, a ustedes muchísimas gracias por darme la oportunidad de poderme dirigir a esta audiencia tan selecta y que yo sé que en determinado momento pudimos dejar alguna semilla sembrada. Dios mediante pueda germinar y culminar en un sentimiento nacionalista como el que profeso. Quiero dejar 3 pensamientos de José Martí. Uno dice: la patria es ara, no pedestal. O sea, la patria no es para pararse en ella, la patria es para cargarla y hacerla lucir. José Martí también dijo: para problemas propios, soluciones propias. No pensemos en que las decisiones que se han tomado en otros países van a funcionar específicamente en Guatemala, tal vez con alguna adaptación y después de muchos estudios y análisis, con una excelente adaptación para su aplicación, puedan ser soluciones. Pero hoy por hoy tenemos que sentarnos a ver cuál es la problemática guatemalteca y solucionarla. Y una de las grandes problemáticas es la indiferencia de la gente capacitada y preparada. Yo sé que a Radio Infinita la escucha mucho profesional, la escucha mucho intelectual, y a ti, intelectual que me estás escuchando, te dirijo estas palabras. Guatemala te necesita. Guatemala es la patria y Guatemala eres tú. Así es que si quieres una Guatemala diferente, deja tú de ser indiferente y participa. Tal vez no te interesa, no te parece atractiva la propuesta que el FCN y Jimmy Morales te hace, pero hay otras opciones. Involúcrate en política, porque como dijo Martin Luther King, no me preocupa tanto el grito de los malos, sino el silencio de los buenos. Y finalizo con la frase que ya dije de José Martí: cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran. La decisión de elegir buenos gobernantes está en el pueblo de Guatemala. Una vez al año ejercita la soberanía el pueblo y la deposita, la delega en las autoridades que elige. No elijamos solo presidente, elijamos conscientemente a los diputados. No lo hagamos por un símbolo, hagámoslo por los nombres de las personas. Investiguemos quiénes son y después no le echemos la culpa a los demás de lo que nosotros decidimos. Y finalmente quiero repetirles y recordarles lo que al menos en mi tiempo se hacía. La jura a la bandera, cuando dice bandera nuestra, a ti juramos lealtad perenne. Devoción perdurable. Honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu excelsitud por sobre todas las cosas, en los prósperos días, en los días adversos, y velar y aún morir porque ondees perpetuamente sobre una patria digna. Auditorium de Infinita,
yo creo que responsabilidad de todos nosotros es hacer de Guatemala una patria digna, superior a todas las demás, pero que esa supremacía y esa superioridad no se vea reflejada en armas, sino que se vea reflejada en ideas, se vea reflejada en ejemplos, se vea reflejada en una generación que ya no puede esperar el apoyo de nosotros, los que hemos tenido una oportunidad antes. Rick. Muchísimas gracias, Jimmy, por habernos acompañado. Creo que hoy, más que nada, tuvimos muchísima interacción de redes sociales. Diría que casi el 80% de las preguntas que planteamos en la mesa el día de hoy vienen precisamente de radioescuchas que se comunicaron con nosotros vía Twitter, vía Facebook y también por ahí algunos que nos enviaron sus preguntas vía telefónica. Así que creo que hoy realmente el ciudadano fue quien tuvo la oportunidad de confrontar a Jimmy Morales, de hacerle las preguntas que le permitieran entender qué es lo que usted está pensando de cara al siguiente proceso electoral y cuáles son los grandes temas que a usted le gustaría promover una vez en el ejercicio de poder. Así que, Jimmy, muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos los radioescuchas, nuevamente, muchísimas gracias por haber participado de este espacio de discusión y análisis ciudadano. El objetivo es justamente hacer lo que hicimos el día de hoy. Ventilar a luz pública las propuestas, los temas, el pensamiento detrás de los líderes políticos y los líderes sociales que desde sus diferentes ámbitos de actuación buscan participar de hacer ciudadanía. A todos muchas gracias. Juan Carlos. Despedirnos, agradecerle al licenciado Morales haber estado con nosotros realizando esta radiografía política con el licenciado Jimmy Morales, quien, si Dios así lo permite, estará buscando la presidencia de la República. Así sea. 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 Así sea.